Bueno, vamos a ver en esta última clase algunos aspectos de seguridad. Vamos a ver solo una parte que es el control de acceso y la autorización, pero vamos a comenzar entendiendo que la seguridad es un concepto y es un sistema complejo que abarca diferentes niveles, diferentes aspectos y tiene diferentes componentes. Cuando en nuestro software o en nuestra aplicación necesitamos entender que tiene que haber algún plan de seguridad y que lo ideal para tener un control de la seguridad es tener una auditoría externa. Realmente uno tiene que como que planificar desde el principio. ¿Vale? A nivel de la base de datos, el sistema de gestión de base de datos, hay varios niveles de protección. Generalmente ya Postgres te ofrece un nivel de protección a nivel del sistema de archivos, es decir, hace falta el acceso al sistema de archivos, lo hace el usuario Postgres, no lo hace ningún usuario de la base de datos. Entonces es una parte, primer nivel de protección. Tiene un segundo nivel de protección que es el control de acceso a los datos, a la consola y a la conexión a la base de datos, es decir, no solo no te puedes conectar, cualquier usuario se puede conectar al sistema de archivos, sino que también a la base de datos no se puede utilizar cualquier usuario. Y como hemos visto en el archivo PGA hba.conf, uno puede configurar qué usuarios de la base de datos, desde qué máquinas y a qué base de datos se pueden conectar. Ofrece otro nivel de protección, que es lo que vamos a ver en esta clase, que es a nivel de gestión de los usuarios, permite gestionar usuarios de la base de datos en sí y permite gestionar autorizaciones para esos usuarios sobre los objetos SQL. Entonces es otra capa que ofrece a nivel de la gestión de base de datos como tal, y utilizando también SQL, un subtipo del lenguaje que podemos llamar DCL, aunque realmente está en el diseño físico del lenguaje y se engloba también a veces como lenguaje DDL, ¿no? Del diseño físico de los datos. Y también ofrece ahí como una protección inherente al modelo relacional, que es toda la integridad y las restricciones, y a veces también el control transaccional o incluso el encriptado de los datos, ¿vale? O sea, alguna protección viene dada por los datos en sí mismos. Entonces, veis que ofrece varios sistemas de protección. Entonces, una base de datos, bueno, la seguridad de confiar los datos en un sistema gestor de protección de los datos está sujeta a una protección por la legislación. Entonces, eso también influye muchas veces que a la hora de administrar la base de datos hay que tener en cuenta aspectos legales, según los datos con los que estemos trabajando, ¿vale? Pero bueno, por centrarnos en temas más técnicos y de administración, vamos a hablar por una parte, el control de acceso y por otra parte, la autorización. Respecto al control de acceso, vamos a definir quién puede acceder a los datos, ¿vale? Postgres utiliza el concepto de roles, no propiamente el de usuarios. El usuario es un caso particular de un rol que tiene capacidad de conectarse, pero con los roles puedo configurar más cosas. Pero básicamente vamos a ver quién puede acceder a la base de datos. Siempre al menos va a existir un usuario, que es el usuario Postgres, y que tiene permisos de superusuario. Hay otro, en el control de acceso, no solo vamos a ver quién accede, sino a qué. Entonces tiene que haber objetos SQL, objetos en la base de datos. No son las tablas, realmente las tablas son las más utilizadas, pero hay un objeto. Por lo tanto, hay un rol con, ¿vale?, un objeto, y va a existir un tercer elemento que son los privilegios, que es cómo accede ese usuario, ese rol, a ese objeto. ¿Qué permisos en concreto tiene? Este es el concepto todo de listas de control de acceso, que se repite en muchos sistemas y, bueno, en concreto en las bases de datos también. Entonces, el primer concepto es el concepto de roles y de usuarios. Ahí os puse, siempre va a estar, bueno, la sintaxis de crear un rol. Lo primero, entender que hay diferentes tipos de usuarios. Es decir, el usuario de la base de datos no es lo mismo que el usuario del sistema operativo. Son cosas diferentes. Muchas veces coinciden en el mismo nombre, pero son cosas diferentes. Siempre va a existir al menos un superusuario. Un usuario es un usuario que tiene todos los permisos de creación de las bases de datos. Si no existe ese usuario, no podríamos crear primero las bases de datos. Luego, además, otro concepto importante es el de propietario, el de owner, que es cuando yo creo un objeto porque tengo permisos de crearlo, sea una base de datos o sea un objeto dentro de una base de datos concreta, los que tengan permisos de creación se convierten en propietarios, ¿vale? Por lo tanto, tenemos los propietarios de cada objeto, el superusuario que puede añadir y crear bases de datos, añadir y crear usuarios. Postgres utiliza roles para todas las bases de datos. Es decir, el rol no es solo de una base de datos, sino es para todas las bases de datos. Por lo tanto, si yo añado el usuario Pepe, no lo estoy añadiendo para una base de datos concreta, lo estoy añadiendo para todo el sistema gestor, ¿vale? Es para todo el clúster. Un usuario es un caso particular de rol que simplemente se activa un atributo, porque todos los roles realmente tienen diferentes características. Tienen varias características que uno, cuando crea el rol, se configura y tiene diferentes como propiedades, ¿vale? El rol, además del nombre en sí, tiene una serie de propiedades que son cosas que puede hacer.
Y también le puedo asignar diferentes privilegios. Vamos a ver más adelante los privilegios, pero en principio distinguir muy bien que una cosa son las características del rol y otra cosa son los privilegios que tiene el rol. Que es cierto que son características también, pero bueno, por mantener un poco los conceptos separados, que ahora lo vais a ver con este ejemplo. Aquí podéis ver un ejemplo de creación en SQL, crear un rol, en este caso un usuario que se llama Pepe, que tiene capacidad de conectarse. Por lo tanto, Pepe, cuando yo me conecte vía consola, por ejemplo, con PSQL y es la opción "-u" o "-" user para decirle conéctate como el usuario Pepe, pues yo me conectaría como ese usuario porque existiría. Si yo le pongo "-u Pepe, pero no he creado en su usuario en la base de datos, él me va a decir, bueno, que no es, ¿vale? Porque tiene un sistema de control de acceso. Bueno. Otro ejemplo aquí es, otras propiedades, es que tenga capacidad login, como veis, que pueda ponerle un password y que le pueda decir que es válido hasta tal fecha. Veis que yo estoy configurando los atributos de ese rol apoyándome en el sistema de control de accesos que tiene Postgres. Bueno. Y el tercer caso que vamos a ver ahora es añade privilegios, es decir, el usuario admin lo creas con estas opciones y es createDB, que es un ejemplo de que puede crear base de datos, y createRole, que puede crear roles. Es decir, el usuario, los atributos en este caso son ya privilegios concretos para ese rol. Bueno, ahora es usuario, ojo que usuario y rol lo vamos a manejar indistintamente, aunque no son exactamente iguales. Los privilegios hay un montón de privilegios, permite definir diferentes y asignarlos a usuarios, es bastante detallado. Y de forma predeterminada es el propietario, es el que crea el objeto, cuando lo crea una tabla, yo soy el propietario de esa tabla y tengo permisos sobre esa tabla, luego incluso para asignarlos a terceros. Siempre va a existir, igual que de forma predeterminada existe un usuario del sistema que es Postgres, existe de forma predeterminada el rol public, ¿vale? Al que pertenece el usuario y que tiene permisos de superadministrador. Los privilegios siempre se gestionan sobre un objeto y como un rol en concreto, es decir, se tienen que dar a qué quiero conectarme y qué puedo hacer y qué no. Se utiliza la sentencia grant para otorgar privilegios o revoke, para quitarlos, siempre uno u otro, y es simplemente utilizarlo con la sintaxis que dice Postgres. En este caso aquí veis ahí algunos ejemplos utilizando privilegios concretos. ¿Qué privilegios? Insert, por ejemplo, me parece... los privilegios son muchos, como decíamos antes, pero insert es que te permite insertar ¿dónde? En films, ¿a quién? Al rol público. O grant all privilege, o sea, todos los privilegios a kinds para el rol Manuel, ¿vale? En este caso suena que es un usuario, pero no podría ser un rol porque podría ser un conjunto de usuarios, porque con los roles también podemos crear grupos, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, veis que básicamente la sentencia es grant, que es como garantiza este privilegio, insert all privilege, select, privilegios concretos, on, al objeto, to, el rol, ¿vale? Se repite. Y con revoke, pues es quitarlos. La asignación de roles a usuarios permite, digamos, como una relación más detallada de quiénes son los usuarios o no. Por ejemplo, puede crear grupos, podemos crear roles que realmente no se puedan conectar, pero que jueguen con permisos. Bueno, lo podemos asociar lo podemos asociar a diferentes objetos de la base de datos y con un nivel de detalle que me permite hacer cosas realmente sofisticadas a nivel de autenticación, ¿vale? Entonces, por eso son los roles, no simplemente crear usuarios, no puedo crear atributos concretos al rol y eso me permite, digamos, jugar a un nivel como más fino a la hora de crear el control de acceso, básicamente. Y por último, para ver los roles y privilegios de un objeto SQL, utilizamos el comando \dp, que me permite ver los diferentes privilegios. Es un poco enredado, tampoco vamos a llevar en este contexto con una clase más de iniciación a ese nivel de detalle, pero al ver los privilegios sobre un objeto, podemos ver cómo cada privilegio, hay una letra que representa cada privilegio y uno leyendo esa tabla puede saber qué tipo de privilegios tiene ese usuario sobre ese objeto, ¿vale? Y siempre va a quedar registrado en el mismo catálogo de la base de datos. Es un tema un poco amplio, pero bueno, para hacer ejercicios concretos, básicamente es que podamos ver qué usuarios hay y ver también privilegios sobre los objetos, quién es el usuario administrador, añadir usuarios con diferentes atributos y características
y crear roles que tengan ciertos privilegios y luego ya, por ponerlo en la práctica, es crear vistas concretas sobre una tabla y jugar con los usuarios que he creado para que vean una vista u otra vista. En este caso, un objeto u otro objeto. Bueno. Luego, lo ideal siempre es borrar todos los usuarios y los roles que no estemos utilizando. Es decir, aquí, bueno, como estamos trabajando de forma, digamos, académica para aprender, pero bueno, lo normal, bueno, un sistema de producción es más delicado. En principio, ya hacemos las pruebas. Una vez que termino las pruebas, borro los usuarios, borro las vistas, todo lo que tenga que hacer la tabla. El objetivo aquí único es entender la sintaxis y poder consultar la sintaxis y ver que funciona o encontrarnos si hay algún problema. A la hora de dejar vuestro entorno de desarrollo, lo ideal es configurarlo de tal manera que creéis un usuario, que podéis poner el nombre que queráis, que no tenga que meter contraseñas. Bueno, si queréis meter contraseña, bueno, meter contraseña, pero como estoy trabajando en un entorno de desarrollo, es que pueda conectarme fácilmente sin tener que convertirme en el usuario Postgres. Que recordar que de forma predeterminada solo va a aceptar que uno se conecte a la base de datos como usuario Postgres. Entonces, para eso, o cambio el sistema de conexión de pghba.conf para que se pueda conectar cualquier usuario, o creo un usuario específico y trabajo con ese usuario y así un usuario que tenga permisos de administración para que pueda crear bases de datos y pueda trabajar, pero no toco el usuario Postgres. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero recordar que la idea es dejar vuestra configuración para poder trabajar con Postgres en consola con total normalidad, que era un poco el objetivo de todo este tema.